Bendito sea Hashem. Bendito sea Kadosh Baruj Hu en esta preciosa tarde de domingo. Y doy gracias a Hashem por este momento tan especial que me permite a mí y a mi familia poder compartir en esta tarde ¿cómo se diría? Como una reflexión. Porque a veces tenemos que meditar en la palabra y reflexionar qué es lo que está escrito, qué es lo que Akadosh Baruj Hu nos quiere decir a través de su palabra. Y hoy en la mañana, hoy domingo, que me levantaba, siempre me gusta levantarme temprano para meditar y para orar y para darle gracias a Hashem. Agradecerle a Hashem por todo, agradecerle a Hashem por cada momento tan especial que nos permite en esta vida. Porque no hay nada que pase en este mundo si Hashem no lo permite. Cada vez que nos levantamos, cada vez que abrimos nuestros ojos. Yo siempre tengo en mi mente agradecerle a Hashem cada momento, tanto bueno como malo. Agradecerle a Kadosh Baruj Hu por esos momentos, buenos o malos. Siempre agradecemos, somos agradecidos siempre cuando nos pasan cosas buenas. Siempre damos gracias a Hashem por lo bueno. Pero siempre cuando estamos pasando situaciones difíciles, situaciones malas, se nos olvida agradecerle a Hashem. Y en vez de agradecerle a Hashem por los buenos momentos y por los malos momentos, no. En los malos momentos renegamos, murmuramos, criticamos y cuántas cosas hacemos. Pero en esos momentos malos y difíciles de nuestra vida es cuando más nosotros debemos ser agradecidos con Hashem, con Akadosh Baruj Hu. En esos momentos malos y difíciles de nuestra vida, en ese proceso difícil, es cuando nosotros deberíamos de apegarnos más a Kadosh Baruj Hu y agradecerle a Hashem por esos tiempos también. No solo por los tiempos buenos, estoy alegre, estoy contento, le doy gracias a Dios porque estoy contento, pero cuando estoy triste y estoy en problemas, estoy en situaciones difíciles, ahí sí, ahí renegamos y empezamos a murmurar, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué a mí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Siempre renegamos. En los tiempos malos es cuando más renegamos. Pero cuando todo está bien, estamos bendecidos, tenemos dinero, andamos de compra, ahí sí, gracias Dios, gracias Dios. Y a veces algunos ni gracias dicen. Pero también en los tiempos difíciles, en los tiempos malos, debemos de agradecerle a Kadosh Baruj Hu. Hay algo que me llama mucho la atención, es en el pueblo de Israel, que Israel siempre, aún en los tiempos difíciles, habían tiempos en que el pueblo renegaba, pero habían tiempos en que el pueblo agradecía a Hashem. Y en los tiempos difíciles, cuando Dios más cerca estaba del pueblo para socorrerlo, para escuchar su súplica, su ruego, su clamor, es cuando más Akadosh Baruj Hu se mantiene cerca de nosotros. En esos momentos, en esos tiempos difíciles, es cuando Akadosh Baruj Hu manda callar, pienso, toda la creación, cielo, tierra, los ángeles, todos se callan para Hashem estar presto a escuchar al pueblo. Siempre cuando alguien del pueblo de Israel clamó, siempre Akadosh Baruj Hu estuvo atento a responderle. Como está escrito, un corazón contrito y humillado no despreciará a Hashem. En esos tiempos en que son difíciles en nuestras vidas, donde nuestro corazón está contrito y está humillado y siente esa necesidad y esa angustia, es cuando nosotros clamemos a Hashem, Hashem está presto a respondernos. Y hoy meditaba, hoy abría mi Biblia, mi Tanakh, como se dice en hebreo. Abría la Tanakh y me puse a leer el libro de Daniel, no todo, solo el primer capítulo leí. Porque cuando comencé a leer el primer capítulo, empezó a Kadosh Baruj Hu a hablar a mi vida. Empezó Hashem a hablar, no necesité leerme todo el libro de Daniel para poder sentir lo que Hashem quería decirme en esos pequeños versículos del capítulo 1. Y el que más me llamó la atención, dice que en ese momento es cuando Israel fue llevado cautivo a Babilonia. En ese momento llevaron cautivo a Israel.
fue el tiempo de la esclavitud en Babilonia. Y dice que el rey mandó a llamar los niños de los nobles para que los llevaran delante de su presencia. Imagínate, aparte de ser llevados cautivos a una tierra que no era su tierra, a una gente que tenía el corazón perverso, porque eran unos idólatras, no respetaban ni temían a Dios. Y ahí fueron llevados, el pueblo de Israel fue llevado a esa tierra, a una tierra pagana, a una tierra donde cualquiera se podría contaminar. También venía a mi memoria cuando Josué fue vendido por sus hermanos en la tierra de Misraín, en la tierra de Egipto. Dice que Josué fue vendido por sus hermanos a Potifar. Bueno, no directamente a Potifar, pero fue a caer en las manos de Potifar. Fue vendido a unos mercaderes y los mercaderes lo llevaron a Egipto. En Egipto Potifar lo compró. Por si hay alguien que quiere decir que las cosas no fueron así. Bueno, entonces corrijo, lo único que yo quería hacer más corto el trayecto. Pero dice que fue llevado a Egipto y fue vendido y fue comprado por Potifar y fue a parar Josué a la casa de Potifar. Estando Josué en la casa de Potifar, Akadosh Baruj Hu puso gracia en la vida de él. La gracia. La gracia que no vino en tiempos de Jesús, no. La gracia ya existía desde tiempos de Noé. Desde los tiempos de Enoc, la gracia está sobre la tierra. Por eso es que los cielos y la tierra fueron creados, porque Akadosh Baruj Hu vio gracia en ella. Y entonces dice la escritura que Josué, estando en la casa de Potifar, Dios puso gracia en la vida de Josué. Y puso inteligencia y sabiduría y empezó Josué a destacarse en la casa de Potifar. Siendo esclavo. Siendo Josué llevado a una tierra alejada de su familia. En una tierra donde existía la hechicería, donde existía la maldad, donde existía la idolatría. Ahí fue a parar Josué. Pero aún allí, en ese lugar, Dios puso gracia en los ojos de Josué. Dios puso gracia en los ojos de José. Ahí estaba Israel, siendo esclavo en una tierra que no era su tierra, alejado de su parentela, alejado de su familia. Ahí estaba Daniel. Ahí estaban estos varones. Pero dice la escritura que Daniel halló gracia ante los ojos de Akadosh Baruj Hu. Porque mientras Daniel estaba siendo llevado a un lugar alejado de su familia, alejado tal vez de sus padres, de sus madres, de sus hermanos, dice que Akadosh Baruj Hu puso gracia delante del jefe de los eunucos, porque el rey le había ordenado a este hombre que alimentara a estos jóvenes con comida del rey, con vino que el rey bebía. Pero dice la escritura que Daniel le habló a este hombre y le dijo que no le diera ese tipo de comida, sino que le diera agua y semillas para comer. Bendito sea Kadosh Baruj Hu. En medio de las circunstancias, en medio de los procesos, en medio de los problemas, en medio de cualquier situación que tú estás pasando, Dios va a poner gracia en tu vida. Dios va a hallar algo en ti. Dios va a ver algo en ti. Algo que Él va a poder utilizar. Él va a ver un potencial que nadie mira en ti. Y dice la escritura
que Daniel propuso en su corazón a no contaminarse. Daniel propuso dentro de su corazón a no contaminarse. Siendo Daniel un muchacho, siendo Daniel un niño, propuso de antemano a no contaminarse, a no contaminar su vida, a guardar siempre el pacto de Akadosh Baruj Hu. Estando en una tierra lejana, pagana, idólatra, ahí estaba Daniel, proponiéndose en su corazón a no contaminarse, a no fallarle al Dios de sus padres, al Dios de nuestros patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Ahí estaba Daniel proponiéndose en su corazón a no serle infiel a su creador, a su Dios, a su Elohim. Y esa determinación es la que muchas veces nos falta a nosotros, a no contaminarnos, a no contaminarnos. Llegamos a un lugar y lo primero que hacemos es que nos contaminamos. Si llegamos a un lugar pagano, nos convertimos en pagano. Llegamos a un lugar donde se adora al Dios de Israel, nos convertimos en adoradores del Dios de Israel. No tenemos una determinación. No tenemos carácter quienes somos. Y eso es lo que Daniel demostró tener en ese momento, tener carácter. Saber quién era. Que él no era cualquier cosa. Él era alguien escogido por parte del Creador del universo. Daniel sabía, sentía en su corazón, siendo un niño. La Biblia dice que era un niño, era un muchacho. Lo mandó a traer siendo un muchacho para que se les pegara la costumbre, el idioma, la manera de hablar de ellos. Pero aún así Daniel sabía quién él era. Que él no era persa, que él no era de Babilonia. Él era un judío, orgullosamente siendo un judío, un escogido de parte de Hashem, de parte de Akadosh Baruj Hu. Esa determinación Daniel tenía en su corazón, así como Sadrach, Mesach y Abednego, porque se les cambiaron su nombre. Pero ellos seguían siendo judíos, ellos seguían siendo adoradores del Dios de Israel, y ellos no podían contaminarse con nada de lo que estaba en aquella ciudad. Igualmente Josué también propuso. José propuso en su corazón a no contaminarse, estando en aquella ciudad donde había idolatría hasta más no poder, donde había brujería, hechicería. Por eso es que los magos en Egipto convirtieron las serpientes, aquellas varas, en serpientes. Eso era común, cualquiera lo podía hacer en Egipto, porque ellos practicaban la brujería, ellos practicaban la hechicería. Por eso cuando ven a Moisés convertir la vara en serpiente, ellos se rieron. Eso cualquiera lo hace aquí. Eso no es gran cosa. Eso no es poder de Dios. Convertir una vara en serpiente, eso no es poder de Dios. Eso cualquiera lo hace aquí. Entonces todos son dioses. Por eso es que el pueblo de Egipto se mantuvo firme en no creer en Akadosh Baruj Hu, porque ellos practicaban magia, ellos practicaban la hechicería, ellos eran idólatras de nacimiento. Desde el más pequeño hasta el más grande practicaba, yo pienso, la magia, la brujería. Pero José, aún en ese lugar, él se mantuvo firme. Él guardó el pacto de Dios, el pacto de su Elohim. Por eso es que José salió vencedor. José salió conquistador de Egipto, porque él se mantuvo firme. Él no cambió su fe. Él no torció su fe como algunos lo hacemos, torcemos nuestra fe. Mejor que digan que soy mundano y no creyente. Mejor me comparo a los del mundo que a los que adoran a Dios.
como dice Apocalipsis, por cuanto no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque muchas veces somos muy falsos. Somos falsos. Con alguien hablamos de Dios, pero con otros hablamos de otras cosas. Y después volvemos a hablar de Dios y después volvemos a hablar de otras cosas del mundo. Andamos con un pie aquí y el otro pie acá. No hay una determinación. No hay una determinación, no hay un carácter. Y eso es lo que estos hombres tenían, carácter. Preferían morir que negar a Dios. Los judíos prefieren morirse que negar a Dios, que cambiar su fe, que cambiar su creencia en Dios. Por eso es que han muerto muchos judíos por muchas manos de mucha gente perversa. Por eso es que murieron esa cantidad de judíos en el Holocausto, para el tiempo de Hitler. Porque preferían morir que cambiar su fe. Preferían dar su vida que cambiar su creencia en el Dios único, en el único Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Preferían dar su vida que cambiar su creencia. Pero hoy en día, por un par de monedas como Judas, cambian todo, hasta su vida. Son capaces de entregar hasta la vida de sus propios padres. Aunque digas que no, pero sí. Hay gente que es capaz de hacerlo. Tal vez tú y yo no, pero hay otra gente que sí. Y dice la escritura, pero se propuso Daniel en su corazón que no se haría impuro con el alimento del manjar real. Pero se propuso Daniel en su corazón a no ser impuro. ¿Por qué? ¿Por qué Daniel dice esto que no cambiaría? No se convertiría en impuro con el alimento. ¿Por qué? ¿Qué tienen que ver los alimentos? ¿Es que hay alimentos que te hacen impuros? Sí, hay alimentos que te hacen impuros. No, pero todo lo creó Dios. No, hay alimentos que Dios dijo que no se comen. Hay alimentos que Dios dijo no se deben tocar. Hay alimentos que Dios dijo no se deben tomar. Hay alimentos que Dios dijo, no que el hombre dice. No, Dios dijo, que es muy diferente. No, pero dice el pastor que estos sí se pueden comer, pues que se lo coma, mijo. Yo no tengo ningún problema. Usted cómaselo, yo no. Yo no me voy a convertir en impuro, como dice Daniel. Yo tengo que obedecer a mi Dios. Así me cueste la vida. No tengo que cambiar mi carácter porque alguien diga. No, pero es que él dice. A mí que me interesa lo que el mundo diga. Yo tengo que mantenerme como Daniel. Como José. Yo tengo que mantenerme firme. A no contaminarme. A que si Dios dijo no es no. A que Dios dijo sí es sí. No contaminarnos. Porque es la comida del rey. Yo tengo que comer como el rey come. Ay, que es vino del que el rey bebe. Yo también tengo que beber del vino que el rey bebe. No. No, amado, no es así. Si has decidido buscar de Dios, has decidido seguir al Dios de Israel, mantente firme en la palabra del Dios de Israel. Fue Él quien lo dijo, fue Él quien lo ordenó. Yo conversaba el otro día con mi esposa, mi hija, yo conversaba y yo les decía, hay palabra que yo creo que es palabra de Dios, es la Torá, porque fue Dios quien habló. Fue Dios quien le dijo a Moisés, haz esto.
Fue Dios quien le ordenó a Moisés. No fue Moisés quien lo ordenó. Hace poquito acaba de pasar una parashá. Y en la parashá Moisés dice, y estas son las palabras que Dios ha dejado establecidas para que se hagan. Y estas son las palabras que Dios dice que se hagan. Los demás el hombre se los pudo haber inventado. Lo digo con toda franqueza, con toda sinceridad. Pero donde es la Torá y los libros de los profetas, es Dios hablando. Fue Dios quien habló. Fue Dios quien le habló a David. Fue Dios quien le habló al profeta Samuel. Fue Dios quien le habló al profeta Jeremías. Fue Dios quien le habló al profeta Isaías. Fue Dios quien le habló al profeta Osea, al profeta Ezequiel. Fue Dios hablando. Pero cuando proponemos en nuestro corazón a no contaminarnos para no desagradar a Dios, es Dios quien nos va a hablar a nosotros. No el hombre. No esperes que el hombre te hable. Si el hombre te habla mentira, te habla engaño, te habla falsedad. Pero cuando Dios te habla, es Dios hablando y tienes que obedecer la voz de Dios. Los judíos tienen por costumbre a no comer ciertos alimentos. Y pienso que esos son los alimentos que Daniel propuso en su corazón a no comer, a no contaminarse, para no declararse impuro. Y es que un alimento te hace impuro, sí, porque cuando Dios da una orden es Dios. Dios los declaró alimentos impuros. Así como fue ordenado en el huerto del Edén. Dios le ordenó a Adán y a Java y a Eva que no comieran del árbol que está en medio del huerto. ¿Qué fue lo que sucedió? Ellos comieron, desobedecieron a la voz de Dios, a la palabra de Dios. ¿Y qué les sucedió? Fueron expulsados porque se convirtieron en inmundos, en impuros. Ya no eran dignos de estar en ese lugar santo y sagrado. Ya no eran dignos. Cuando te conviertes en impuro, como dice Daniel, ya no eres digno de que Dios te hable a ti. No te conviertes en digno. Ah, no, pero es que a mí Dios me habla. Dios te habla. Si tú lo dices. Pero que yo sepa, Dios no le habla a los pecadores. ¿Y a dónde lo dice? Lee la Biblia para que te des cuenta. No esperes a que yo te lo diga. Lee la Biblia, escudriña las Escrituras. Escudriña las Escrituras. Para que no te engañen, para que no te mientan. Bendito sea Kadosh Baruj Hu en esta preciosa tarde. Y eso es lo que me hacía sentir el Señor. No me habló. Porque yo leí en la Torá de que el pueblo de Israel escuchó la voz de Dios y todos cayeron muertos. Todos cayeron muertos. Así está. ¿A dónde está escrito eso? Lee la Torá. Lee la Torá, el libro de Éxodo, esperando que no te tan largo. Ahí dice que Dios habló. Todo el pueblo escuchó la voz de Dios y todo el pueblo cayó muerto. Pero hoy en día Dios le habla a todo el mundo. Dios le habla a los perros, a los gatos, y a todo el mundo Dios le habla. Pero nadie obedece a Dios. A todos esos que dicen que Dios les habla, ninguno le obedece a Dios. Y dice la historia del apóstol Pablo que cuando Pablo escuchó la voz obedeció. Y fue un gran hombre que hasta la muerte fue a parar. Pero hoy en día todo el mundo Dios le habla y ninguno le obedece. Como que fuera cualquiera que le está hablando. Como que fuera yo el que está hablando. Ay, Dios me habla, Dios me habló. Mentira, hombre. Dios no le habla a nadie. Nadie tiene la capacidad ni la santidad para escuchar la voz de Dios. Nadie tiene la capacidad ni la santidad de escuchar la voz de Dios. Hubieron grandes hombres en la Torá, en los profetas, pero eran hombres entregados, que murieron dando su vida. Jeremías murió. El profeta Isaías murió, lo mataron por obedecer la voz de Dios. Hoy en día cualquiera Dios le habla. Pero bueno, cada quien que mienta como quiera. Dios no ayude en eso.
Y dice, pero Daniel se propuso. Se propuso Daniel en su corazón que no se haría impuro con el alimento del manjar real, ni con el vino de sus banquetes, e hizo un pedido al jefe de los eunucos a fin de no impurificarse. Y concedió Dios a Daniel para merced y misericordia delante del jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel, yo temo a mi señor el rey. Yo temo que me asignó que los alimentara de esta manera. Daniel le dice, no te preocupes, danos 10 días. Tráenos los alimentos que te he pedido. Danos solo 10 días. Y si tú miras que en esos 10 días nosotros nos ponemos peor, entonces tú nos traerás los alimentos que el rey ha ordenado. Como si no, entonces tú nos dejarás seguir comiendo lo que estamos comiendo. Y así fue, dice que sucedieron los 10 días. Y ellos se pusieron más fuertes y más robustos que los otros jóvenes, que los otros muchachos, que los otros niños que estaban con ellos. Cuando tú te dispones en tu corazón a servirle a Dios con todo, Dios también te va a respaldar. También vas a ver el respaldo. Dice que Dios puso esa gracia en Daniel delante del jefe de los eunucos. Dios respaldó la palabra de Daniel. Dios respaldó el propósito que Daniel puso en su corazón para no contaminarse. Muchas veces le pedimos a Dios que queremos servirle, pero no hacemos nada de nuestra parte. Queremos que Dios haga las cosas como arte de magia, pero no nos sacrificamos ni nos esforzamos por hacer algo. ¿Quién iba a despreciar un manjar de lo que comía el rey? ¿Quién podría despreciar un manjar de eso? Despreciar del vino que el rey tomaba. ¿Quién va a despreciar un buen plato de comida por un plato de lenteja? ¿Quién va a despreciar eso? Nadie. Pero este joven propuso en su corazón alejar esos alimentos por un lado y comer semillas. ¿Quién quiere estar comiendo semillas en vez de estarse comiendo un buen pedazo de filete de pescado, un buen pedazo de filete de carne, un buen vaso de vino por agua? Yo he dicho a veces que cuando tomo agua me oxida el estómago. Bendito sea Hashem, pero eso no pasa. Dios, Hashem no lo permite. Hashem no lo permite. Bendito sea el Eterno en esta preciosa hora. No quiero seguir hablando más de lo que Hashem ha puesto en mí, porque me voy a salir del tema. Me voy a salir del tema. Habla lo que Hashem ponga en tu boca. Si eso es lo que Hashem quiere decir, eso voy a decir. Eso me hizo sentir en mi corazón, eso voy a decir. Esa preocupación puso en mí, yo la quiero expresar en esta tarde. Si has decidido cambiar de tu vida, si has decidido cambiar tu vida, esfuérzate, que Dios te va a respaldar. Dios te va a respaldar. Pero tienes que poner de tu parte en querer cambiar. Tienes que poner de tu parte en querer ser diferente. Tienes que poner de tu parte, amado, en ser diferente. Llevar una vida agradable delante del Eterno no es fácil, pero tampoco es difícil. Cuando hay una disposición, no hay obstáculos. Cuando hay disposición en querer hacer las cosas, no hay nada que se nos presente que no tengamos la capacidad para poder vencer cualquier obstáculo. Porque Akadosh Baruj Hu estará hablando a tu vida, a tu corazón. Te va a hacer sentir las cosas. Que tú no estás solo en medio de esa circunstancia, en medio de ese problema. Pudiera seguirte leyendo Daniel acerca de lo que le sucedió a estos jóvenes, que fueron los más ilustres delante del rey. Y tuvieron cargos muy importantes. Léelo en tu casa, léelo ahí donde tú estás. Y te vas a dar cuenta quiénes fueron estos hombres. ¿Quién fue Sadrach, Mesach y Abednego?
Dice que fueron llevados a un horno de fuego y fue calentado 7 veces más de lo normal. Yo pienso que ese horno debe haber sido peor que el infierno. Nunca he estado ni nunca voy a estar. Bendito sea Kadosh Baruj Hu, pero yo pienso que ese horno ardía, mi hermano, ardía. Y aún así estos 3 varones entraron a ese lugar y no les pasó nada. Dice que Daniel fue llevado a una fosa donde había un poco de leones hambrientos y fue arrojado ahí. Pero aún ahí dentro de esa fosa de los leones, Akadosh Baruj Hu lo mantuvo, lo restauró, porque después de ahí salió Daniel y volvió a ocupar su lugar. Y aquellos hombres que lo acusaron, que lo señalaron y que lo juzgaron, fueron lanzados a ese foso, ni bien habían tocado fondo cuando ya habían sido despedazados en el aire. Así Akadosh Baruj Hu te va a respaldar cuando tú dispongas en tu corazón a servirle a Él. Así te va a respaldar. Dice que el rey miraba hacia adentro de aquel horno y no miraba a 3 jóvenes, sino que eran 4. Que el cuarto era semejante al hijo de los dioses. Era la misma Shekinah que estaba ahí con ellos, respaldándolos. Yo pienso que en vez de sentir calor, sentían frío estos jóvenes adentro de ese horno. Porque Hashem los respaldaba. Así Hashem respalda a todos aquellos que quieren servirle a Él de todo corazón. No, Dios no respalda a esos que andan con un pie aquí, con un pie allá, jugando al que son creyentes. Realmente no son nada. Son estorpa. Akadosh Baruj Hu te va a respaldar. Solo mantente firme como Daniel. Solo mantente firme como José en Egipto. Y Dios te va a respaldar. Dios te va a poner un anillo como el que tenía José, que era el segundo al mando después del rey. Así Dios te va a respaldar. Cuando tú propongas en tu corazón a servirle solo a Él. Bendito sea Hashem en esta preciosa tarde. Bendito sea Kadosh Baruj Hu y bendito seas tú. Que Hashem bendiga tu vida, tu hogar, tu familia. Tú que has de ver este video. Que el eterno Dios de Israel te bendiga. Y que esta palabra te toque. Bendito sea Hashem. Que el eterno les bendiga en esta preciosa tarde. Baruch Hashem. Toda Rabá. Amén y amén.